Ok, vamos a continuar. Dice, la historia de la computación, uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco. De hecho, es muy interesante cómo es que en cierto punto se vuelve una necesidad la computadora. Ahorita explico por qué. Su historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo. Consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre las varillas, ya sabemos que pues, sus posiciones representan valores almacenados. Y es mediante dichas posiciones que este representa y almacena datos. A este dispositivo como tal no se le puede llamar computadora porque carece del elemento fundamental llamado programa, pero sí abre una situación muy, ¿cómo te digo? Sí abre algo que es la memoria. Abre paso, pues, a la necesidad de una memoria. Imagínense que ustedes están acá en el siglo II en Grecia y de repente, no sé por qué tendrían una chamba de estar como que haciendo números, no son matemáticos ustedes. Entonces de repente tú dices, a ver, yo tengo que hacer varias sumas. Este, tan solo, vamos a hacer un inventario de cuántos muertos hubo en la guerra y cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron niños. Entonces vas haciendo cálculos y vas haciendo números y números y números. Entonces de repente dices, como todos, ¿no? Como de repente nos pasa a nosotros de que ¿sabes qué? ¿Ya en qué número iba? O, no, a ver, tengo que empezar de nuevo. Entonces, ese tipo de cosas, este, proponen la necesidad de tener una forma de almacenar datos. ¿Sí? En ese tiempo no se entendía como que, ay, sí, necesito un dispositivo para almacenar datos. No, necesitábamos algo más allá que pudiera ayudarnos a que mientras estamos contando unos números, se vayan guardando para poder ir ingresando otros, ¿no? Y ya no tener el problema de que, ay, si se me pierde o X o Y. Entonces, algo muy parecido es lo que pasa con la calculadora. Nosotros le ponemos 120 más y se nos pone el 120. 120 más 30 y se nos pone el 30. ¿No? Se nos van almacenando los valores. Al final de cuentas, ya cuando terminamos, hacemos la operación de suma, pues ya nos da un resultado, ¿no? Pero bueno, por mientras ya podemos ver que están todos los números ahí guardados. Esta parte de lo que es el abaco, que es algo muy sencillo y algo muy tal vez absurdo que hemos podido ver en nuestra vida, que a lo mejor nos enseñaron a sumar con eso, abre puerta a lo que es la necesidad de almacenamiento de datos. ¿Por qué? Porque aquí, como lo dice, cada cuenta sobre las varillas del marco tiene un valor y esta bolita vale 10 y ahí la voy a tener almacenada. A ver, aquí son 10, otros 10, otros 10, otros 10 y de esa manera se crea como el principio de lo que es la necesidad de la memoria en un dispositivo de estos. Obviamente faltaron muchos siglos, ¿sí? Para poder diseñar la primera computadora, pero entre esas se volvió a la necesidad de la memoria, ¿no? Y esta es parte digamos, un preámbulo de toda la historia. Vamos a continuar. Ok, y bueno, ya nada más para terminar. No tiene un programa como tal. Si no, pudiéramos determinar que el programa en un abaco sería la forma en que nosotros hacemos la suma, ¿no? A lo mejor yo cuento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y esa sería mi técnica. A pesar de que no es un programa, pudiese tomarse como tal. Es una forma de los datos que ya tienes, tú los vas a procesar de cierta manera y vas a obtener un resultado, ¿sí? No es plenamente el programa dentro del abaco, pero aquí la función del operador o de la persona que manipula esto, pues cumple esa parte. Igual, repito, no se le puede llamar computadora porque carece de ese programa. Ahora, otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal de Francia y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz de Alemania. Con estas máquinas los datos se representaban mediante las posiciones. Las salidas se obtenían observando las posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como nosotros podemos leer un, el cuenta kilómetros de un automóvil. Pero ahora, fíjense,
La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor de matemáticos de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles sobre una computadora nació debido a que la elaboración de tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. ¿Ok? Aquí nos enfrentamos de que poco a poco el ser humano fue investigando más y necesitaba mayor cantidad de datos, números, etcétera. Entonces, procesarlos uno solo como persona es un tanto complicado, es demasiado complicado, diría yo. Entonces Charles Babbage dice, ¿sabes qué? Yo ando batallando con las tablas matemáticas, es un rollo estarlas haciendo, y todavía de que si ando medio dormido, o si ando medio acá, o si mi ayudante llegó medio acá, ¿cómo se dice? Pues sí, medio cansadón de la casa, se puede equivocar y ya me he hecho perder todo el proceso, ¿no? Y tengo que regresarme, tengo que estar en una constante revisión. Entonces él se avienta a hacer un dispositivo ¿no? Para hacer las sumas repetidas. Pero oh, sorpresa, hay alguien que le llama la atención. Fíjense, Charles Jacquard, que era un francés, que era un fabricante de hilos, tenía un telar. Un telar es, no sé si los han visto, son eh, máquinas tipo electromecánicas, donde mediante como por unos ganchos van haciendo pues tejidos, pues casi obvio, ¿no? Entonces, aquí el detalle es que este señor Charles Jacquard fabrica un telar y no sé, digo, todos hemos visto cómo bordaban o cómo tejían nuestras abuelitas, ¿no? Entonces, imagínate que de repente el telar, si tú le metes un, ¿cómo te digo? Si tú le metes un instrumento, si le metes una tarjeta, te va a dar una forma de florecita. Si tú le sacas esa tarjeta y le metes otra, ahora te va a dar una forma de círculos. Y le sacas esa tarjeta y ahora en el telar te va a dar una forma de cuadrados. ¿Sí? Entonces, todo esto es más o menos cierto. Reproducía automáticamente patrones de tejido leyendo la información codificada y por codificada, porque siento que de repente hay palabras medio complicadas para lo que realmente era. Esos eran unos patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. O sea, no quieran ver una tarjeta, pero con perforaciones. De esta manera, la máquina tomaba diferentes rumbos a la hora de estar tejiendo, ¿sí? Y obviamente al tomar diversos rumbos, tomaba diferentes patrones de tejido, ¿sí? Entonces, cuando Charles Babbage se da cuenta de esto, porque lo que él estaba haciendo era que él tenía que seguir metiendo números, que todavía había alguna posibilidad de error y todo eso, él abandona su proyecto y se da cuenta que lo que tenía Charles Jacquard era un preámbulo de lo que nosotros tenemos como programa, ¿sí? Él programaba su telar para que hiciera cierto patrón de tejido y le quitaba esa tarjeta y a ver, ahora quiero otro y le metía otro. Entonces, Charles Babbage abandona la máquina de diferencias y se dedica al proyecto de la máquina analítica que pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de hasta 20 dígitos. La tecnología de la época pues no bastaba para hacer la realidad esas ideas, ¿no? Entonces, en 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica debido a que no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. No sé si se acuerdan así en las caricaturas que de repente, no sé si alguien vio el laboratorio de Dexter o algo así, este, que de repente sean computadoras como que o como los circuitos de que se cae una pelota, avienta otra y cae a un carrito y mediante ¿cómo se llama? ¿Alguien vio la de Gasparín? Gaspar, la película. ¿Alguien la vio? Chicos, ¿sí me están escuchando? No, no, ok. Bueno, prácticamente era como un científico loco que sonaba una alarma y daba un golpe a la pared y salían como una silla y esa silla la llevaba al baño, pero todo era un proceso mecánico, ¿sí? Era consecuente de otra acción, como si fuera una reacción en cadena, pero no era como que algo digital. Ahora, para 1947 se construye en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, la Electronic Numerical Integrated Calculator, que fue la primera computadora electrónica. Aquí el equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mockley
y John Eckert. Esta máquina, fíjense, también tenía procesos físicos, más allá que digitales. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad y tenía más de 18,000 tubos de vacíos. Consumía 200 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5,000 operaciones aritméticas en un segundo. ¿Qué son los tubos de vacío? ¿Alguien llegó a ver las televisiones de bulbos? No, ¿cómo eran, profe? Ok, las televisiones de bulbos eran como unos pequeños foquitos, ¿sí? Esos pequeños foquitos, tú prendías la televisión y no se veía nada. No se veía nada, absolutamente nada. Se veía así como que la pantalla, gris, ¿sí? O sí, la que tenían como que se le giraban donde se prendían. Ajá. Bueno, ese bulbo lo que tenía que hacer era calentarse. Se tenía que calentar. O sea, tú prendes la televisión, no se veía nada, se empezaba a calentar el bulbo por lo que era el paso de la corriente eléctrica y pum, ya te daba la señal. Entonces, los tubos de vacío normalmente eran tubos, como con mercurio. Ustedes han visto este, cómo funciona un termómetro, el termómetro que luego nos ponen en la axila, ¿sí? Esos, Sí, que contiene mercurio. exactamente, contienen mercurio. Bueno, lo mismo con estos. Acuérdense que el mercurio con el calor, ¿sí? Se va dilatando. Entonces, al momento de que estos tubos de vacío tendían también por dentro parte de este tipo de metal líquido, ¿sí? Al momento de que la energía empezaba a fluir por ahí, empezaba como que a hacerse una reacción en cadena. No quieras ver más que imaginarte una pila de dominós que tú la avientas y en cierto punto tiene que terminar en el final, ¿no? Entonces, al momento que conectabas los tubos de vacío, estos se empezaban a dilatar. Obviamente no era como que, a ver, 18,000 tubos de vacío al mismo tiempo, o sea, estaba como en unas ciertas secuencias. Pasa esto, se prende esto, pasa el otro, se prende este otro tubo de vacío. Entonces, pero prácticamente era el funcionamiento así, era más físico que eléctrico y que incluso electrónico. Por esto mismo, o sea, esta computadora despedía mucha calor por la cantidad de energía que utilizaba, se ocupaba estar en un cuarto para la computadora en sí, un cuarto solamente para esa computadora y tenía que tener un sistema de aire acondicionado, por lo mismo que estaba súper caliente. Entonces aquí el proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después cuando se integró a ese equipo el ingeniero matemático húngaro John von Neumann. Las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que este señor es considerado el padre de las computadoras. Y hasta la fecha, el principio que él nos deja de cómo debe de funcionar una computadora es el que se sigue respetando. Digo, obviamente las computadoras ya tienen más, más dispositivos, son un poco más complicadas, pero siguen cumpliendo con el mismo principio. Entrada, memoria, procesador, salida. No más. Si una computadora no puede tener esos 4 elementos, formas de entrada, un procesador, una memoria interna y ¿cómo se llama? Unas salidas para que nos dé un resultado, no se puede llamar computadora. Y esto justamente lo propuso von Neumann, ¿sí? Ahora, la EDVAC, la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4,000 bulbos. Fíjense, aquí empezamos a hacer una carrera de hacerlo más chico, ¿sí? Aquí empiezan a utilizar más la lógica, ¿sí? Y empiezan a hacerla más chica, a hacerla más eficiente, ¿sí? Más eficiente para que con menos bulbos pueda funcionar y pueda funcionar mejor. Ahora, también usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control como en la ENIAC.
Aquí, hasta este punto, no existía aún el programa. Ahora, todo este desarrollo de las computadoras suele clasificarse por generaciones y el criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está completamente definido, no es como que digamos, a ver, de 1950 a 1900 tanto es la primera generación y posteriormente así. Aquí realmente hay dos criterios básicos para nosotros poder tomar en cuenta que fueron mejorando o que fueron brincando de generación en generación. La primera, el primer criterio sería la forma en que están constituidas, cómo están armadas. Venimos hablando al menos ya de dos computadoras. La primera con 18,000 tubos de vacío y la segunda con 4,000. Vamos a darnos cuenta de que sí hay un cambio, ¿sí? Y por último, el otro criterio es la forma en que el ser humano se comunica con ellas. Porque hasta ahorita con las dos que hemos visto, solamente se trata por simples procesos lógicos, interconexiones que van de un lado a otro, pero aún no hay una comunicación o no hay una interfaz, más bien, la interfaz vendría siendo lo que nos ayuda a nosotros a comunicarnos con la computadora, no existe todavía para este momento. Entonces, vamos a ver la primera generación. La primera generación es la que ya vimos, la que tiene como 18,000 tubos de vacío, que tiene que tener un cuarto propio porque si no se calienta, ¿sí? En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Ponte a pensar también que si en, no sé, imagínate quién podía vivir en 1940. O sea, de que veníamos de una guerra, digo, creo que todavía estamos en guerra, la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de los militares andaban tirando balazos por allá, por Europa. La gente que se quedó, pues en su mayoría eran mujeres dedicadas a casa, uno que otro tal vez granjero que se quedó pues echándole ganas a la cosecha, o los que no eran admitidos. Entonces imagínate que tú le llevaras a un granjero, oye, traigo una computadora. ¿Y eso para qué me sirve? No, pues te va a facilitar la vida. Me va a ordeñar las vacas, me va a ayudar a arar el campo. O sea, realmente había un desconocimiento y la verdad es de que nadie ocupaba una computadora para ese momento. Aún no, ¿sí? Todos estaban acostumbrados a hacer las cosas manuales y de cierta manera las computadoras no tenían el hardware necesario pues para poder hacer ciertas cosas que ahorita ya se pueden hacer, ¿no? Ahorita si te vas a una granja, pues acá perrona, hasta tienen ahí como que unos aparatos ya por computadora que ordeñan a la vaca, ¿no? Y que no le hacen daño en la ubre y que sale leche orgánica y no sé, un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Pero si eso no existía antes, una computadora como que, ya ¿eso qué? O sea, para mí qué. Entonces, se hace un estudio incluso en Estados Unidos y dicen, ¿sabes qué? Con 20 computadoras ya la armamos para todo Estados Unidos. Ojo con esto. Primera generación, las computadoras grandotas. Decían, con 20 la armamos. Porque obvio, pues, ¿quién iba a querer una computadora así de grande? A lo mejor Harvard o una de esas escuelas, Boston, no sé. O sea, ¿quién iba a querer? ¿Y como para qué? Para sumar, restar. O sea, para sumar muchas cosas, para restar muchas cosas. Pero para ese entonces nadie ocupaba. Entonces, esta generación abarcó más o menos la década de los 50. Perdón. Ok. Esta generación marcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Piezas o partes claves de esta generación es que tienen las siguientes características. Estaban constituidas por medios de tubo de vacío y eran programadas en lenguaje máquina. En esta generación, las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de cientos de miles de dólares. Por ahí de 1951 aparece la UNIVAC, la Universal Computer, que fue la primera computadora comercial que disponía de 1,000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. Fíjense, este censo se hace en todos Estados Unidos y es algo de cierta manera necesario, pero hasta ahorita vemos que las computadoras pues las utilizaban las universidades, los institutos, el gobierno, aún el público en general era como que "Ay, una computadora que, ¿vale? Hasta ahorita.
Bien, en las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, como las que les decía del telar. De esa manera, ibas programando tu computadora. Obviamente tenías un perfil no tan amplio para poder o deshacer cosas. Eh, después se desarrolló por IBM la IBM 701, de la cual se entregaron 18 unidades entre 1953 y 1954, digo, en 1957. O sea, en 4 años, nada más se entregaron 18 computadoras. Realmente es poco, cuando muy probablemente aquí somos 15 y todos tenemos computadora. Digo. Posteriormente, la compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103, que compete con la 701 en el campo científico, por lo que la IBM desarrolló la 702. Y bueno, aquí empieza una carrera de computadoras, ¿no? Esto realmente no es tan importante. Vamos a ver la segunda generación. Cerca de lo que fue la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando. Se reducía su tamaño, por ende, hay que checar esto. La primera generación era costosa porque eran 18,000 bulbos de perdido y que esos te costaran a lo mejor unos $1 cada uno, ya estabas hablando de $18,000, ¿no? Y para 1950 era una la nota, ¿sí? Entonces, ya después, para la década de 1960, se sigue trabajando, se sigue innovando, se sigue mejorando por pocas las computadoras y estas van evolucionando. Esto lo que hace es que se reduce su tamaño y crece su capacidad de procesamiento. Esto quiere decir que las computadoras se volvían más eficientes, ¿ok? Más eficientes porque ahora ya no ocupaban tanto espacio y de cierta manera empezaban a ser más baratas por lo mismo. ¿Por qué? Imagínate, tú tienes una computadora que te gasta 200 kilowatts de energía, ¿sí? Pero porque tienes mucho hardware, tienes mucha máquina. Es como, no sé, como si tuvieras un Mustang. Un Mustang es como de 8 cilindros, motor 5.7. Le aceleras y se te van 200 pesos de gasolina ahí, ¿no? Es una gran máquina, muy rápida, muy todo, pero bueno, podemos compararla a lo mejor con un Surito. O sea, a lo mejor no es tan rápida, pero pues te lleva al mismo lugar, le metes 200 pesos y te alcanza para 3 semanas, digo, lo haces más funcional. Entonces, para esa época también se empieza a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que ya ahora sí recibía lo que era el nombre de programación de sistemas, ya se empezaba a hablar de eso. Las características de las computadoras de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores, se programan en lenguajes llamados lenguajes de alto nivel y de cierta manera ya es una codificación. Aquí en los lenguajes de alto nivel se manejan tipo códigos, o sea, en lugar de decirle a la computadora, préndete, o tú conectarla y mover un botón, entrabas al sistema y le ponías on, ¿ok? Set. Empezabas con pequeños comandos, que esos comandos eran instrucciones que ya entendía la computadora. Entendía entre comillas, no estaba programada para responder a ciertos comandos, no a ciertos estímulos. Ahora, en esta generación, las computadoras se reducen de tamaño, ya no gastan mucha energía, ya no son tan costosas. Aparecen muchas compañías y las computadoras son bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Las computadoras de esta generación fueron la Philco 212, la Univac M460, la Control Data Corporation modelo 1604, seguida por la serie 3000. Las IBM empezaron a mejorar las suyas y sacan al mercado las 7090. La National Cash Register empezó a producir máquinas para proceso de datos de tipo comercial e introdujo el modelo NCR 315. Por ahí, esto es como de los 60, 70. ¿Alguien ha visto Volver al Futuro? Sí, sí, la he visto. Bueno, Sí, sí lo he visto. las máquinas registradoras que traían ahí en la cafetería donde iba no, ¿cómo se llama? McFly, donde iba McFly, podemos ver que eso era un cierto tipo de innovación. De hecho, por aquí de los años 60, 70, se hablaba mucho ya, o se le metió mucho impulso a la tecnología.
Al grado de que si recordamos por ahí de los 70s, 80s, es una época muy disco, muy luces de neón, mucho, mucho así como tipo tecnología. Entonces, entre esta parte, y vamos a entender el por qué ahora ya se vuelve más popular. La primera, si tú quieres una computadora, ya no necesitas tenerle una casa aparte para ella, ¿no? Que como era en un principio. Se hacen más chicas, ya no gastas tanto en comprarla, ya no gastas tanto en mantenerla. De cierta manera, ya existen comandos que a lo mejor para ese entonces todavía tienes que meterle cabeza y todo, pero pues se hace, ¿no? Sí, es válido. Entonces, aquí se abre el espacio comercial de las personas que ocupan computadora. Recordamos que en un inicio eran las universidades, la Secretaría de Defensa, eh, cosas gubernamentales. Ahora, los empresarios que digamos que en un escalafón económico está el gobierno, las instituciones, y después están los empresarios, ¿sí? Digamos, los empresarios que traen lana, los que andan en negocio. Entonces ven el área de oportunidad de mejorar sus negocios utilizando alguna computadora. Entonces es como ya empiezan a prestarle más atención y dicen, ok, vamos a invertir en esto, ¿no? Grandes compañías. Para la tercera generación, con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación de las computadoras en la década de los 60, surge la tercera generación de computadoras. Se inaugura aquí con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de estas computadoras fueron los siguientes. Ya aquí ya no es meramente sí, mecatrónica, ya no es procesos mecánicos o de electrónica, de electricidad, perdón. Se utiliza la electrónica, que son ya voltajes más finitos y se utilizan circuitos integrados. Aquí prácticamente en la segunda generación, bueno, en la primera utilizábamos los tubos de vacío, ¿no? Y aquí adentro tenía su mercurio y todo, y en su momento pues ya daba de sí y mandaba una señal de aquí a acá. Después los transistores, ¿sí? Los transistores son como igual, como puertitas. Si aquí está abierta, pues no pasa. Sobre todo, ¿saben cómo funciona un transistor? ¿Alguien ha utilizado ¿cómo se llama? La válvula check que va a los tinacos? Los que viven ¿hay gente de Victoria aquí? No, profe. ¿No hay gente de Victoria aquí? No. Ah, caray. Pues, bueno, es que ellos traen un problemón con el agua por allá, entonces pensé que iban a saber. La válvula check, hagan de cuenta que se reconoce, ¿no? Este es el medidor del agua. Aquí está el medidor. Y de aquí sale la tubería. Aquí hay una válvula check que lo que hace es que cuando el flujo de agua, porque aquí tenemos nuestro medidor, el flujo de agua pues normalmente va hacia arriba o hacia donde quieras, pero esto llega a tu casa, ¿sí? Esto llega a tu casita. Entonces, mientras hay flujo de agua que viene desde Comapa, ¿sí? Mientras hay flujo de agua, el agua avanza, pero de repente puede que no haya flujo de agua. Entonces, en teoría, el agua que está aquí pudiera regresarse. Entonces, el check lo que hace es que para acá, para que entre agua, se abre. Esta compuerta se abre y no pasa nada. Pero cuando deja de haber flujo, ¿sí? Se vuelve a cerrar. Entonces, el agua que se quiera regresar se mantiene aquí. Es la función súper rápida de lo que es la check. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto con las computadoras y con la electrónica? Ahí te va. Es que a veces soy medio malo para explicar las cosas y procuro dar ejemplos porque a veces me trabo. Aquí la energía puede correr para acá, de aquí para acá. Entonces pasa, digamos que pasa la energía y ¡fum! Cierra el circuito. ¿Sí? Y ya, ¿no? Funciona. Pero ¿qué pasa si la energía quisiera venirse de aquí para acá? Aquí viene. Ah, aquí me quedé porque aquí ya no está contactando.
¿sí? Aquí me quedo y es un tope. De acá para lo que ustedes pueden ver de arriba hacia abajo, no pasa, pero de abajo hacia arriba sí pasa. Entonces, eso es más o menos la función de un transistor, ¿sí? Funciona como una puerta. Si la puerta o sea, si entras del lado correcto de la puerta, pasas, pero si no, pues no pasas. Es como cuando las puertas que nada más abren hacia enfrente. Si tú quieres abrir hacia atrás, pues no vas a poder, no vas a poder, y no vas a poder, pero si abres hacia enfrente, sí puedes pasar. Entonces, esto es el transistor. Esta es la base de la segunda generación de las computadoras, ¿sí? La tercera se basa en circuitos integrados. ¿Qué son los circuitos integrados? Muchas veces los hemos visto sin querer. Son unas cositas negras que tienen muchas patitas, que parecen así como cucarachitas. ¿Sí las han visto? Sí, sí. ¿Sí? Y tienen aquí unos números, 7013, algo así. Bueno, imagínense que esto mide así como que un transistor, 1 centímetro, y se me hace muy gigante. Un centímetro, un transistor. Bueno, en esto que mide a lo mejor 2 centímetros, hay aproximadamente 8 transistores. ¿Qué pasa? Utilizamos menos energía, menos calentamiento, ¿sí? Al utilizar pues, menos energía es más económico, ¿sí? Utilizamos menos transistores, ¿sí? Porque estos ya están aquí adentro. No están así, o sea, no tienen su protección ni nada, o sea, funcionan por dentro y punto, ¿sí? Se hace más económico esto. O sea, vamos viendo cómo de tener tubos de vacío que a lo mejor te pueden costar un chorro de lana, todo lo vamos simplificando a un microchip, a un circuito integrado que hace la función de los 18,000 tubos de vacío, lo hace una cosita de 2 centímetros. Denme chance de cambiar de sesión y ahorita nos vemos en 5 minutos. No tardo. Sí, está bien. Sí, profe.